Hola, muy buenas, bienvenidos a God System, tu comunidad de economía, política, ciencia y un punto de encuentro para todo el mundo, con independencia de su ideología o pensamiento. Buscamos dar soluciones a la mayoría de problemas que vive la sociedad actual. Hoy es el primer vídeo que preparamos para nuestro canal de YouTube y bueno, creemos que vamos a empezar a dar fuerte. Este vídeo trata sobre el tema de la recaudación del IVA en España y vamos a realizar una propuesta frontal para mejorar este sistema de recaudación bajando los impuestos y recaudando más dinero. Primero vamos a explicar brevemente el concepto de autónomo. Os dejo los links de donde hemos sacado absolutamente todas las fuentes, que bueno, son del INE principalmente, con sus PDFs correspondientes y bueno, también hemos sacado fuentes de Infoautónomos, de la Wikipedia, etcétera, etcétera. Eh, Importante saber de forma rápida que bueno, los autónomos constituyen más de 3.300.000 eh, autónomos en el país, de que para quien no lo sepa todavía, la figura como autónomo en nuestro país y en cualquier país del mundo, bueno, es la de una micropyme, pyme o de una gran empresa en líneas generales. Los autónomos, en el concepto de IVA, y esto es importante explicarlo para que la gente, sobre todo, que tiene dudas con esto, lo entienda. He leído muchas cosas por ahí bueno, que veo más de uno perdido. Es muy importante que se entienda de que un autónomo es un mero recaudador para Hacienda. Cuando un autónomo paga a un proveedor, ese IVA a su proveedor se lo va a dar a Hacienda. Y cuando un cliente le paga a ese autónomo por un producto, ese IVA se lo tiene que dar directamente a Hacienda en su declaración trimestral. Por tanto, los autónomos no se quedan con el IVA para nada en ningún momento. Insisto, son meros recaudadores. Importante entender sobre este concepto de forma rápida de que si un autónomo lamentablemente tiene pérdidas, sí que se le puede devolver dinero del IVA repercutido, devengado, etcétera. Y si eres un autónomo que va con recargo de equivalencia, pues también se puede solicitar, ¿no? Pero en líneas generales, insisto, un autónomo o cualquier otra persona, todos los productos que tenga que pagar en su día a día, pues va a tener que pagar el IVA correspondiente. Es decir, para su empresa puede deducirse cosas hasta cierto punto, puesto que lo que mejor le puede pasar a un autónomo es que éste tenga beneficios. Si un autónomo tiene beneficios, no te vas a deducir absolutamente nada. O sea, ese IVA se lo trasladarás a Hacienda y ya está, y no hay más. Es importante de que todos los que estén empezando en una actividad autónoma entiendan de que eh, paga el IVA que has pagado a tu proveedor, está pagado, mete beneficio a tu producto y el IVA que te den tus clientes, págaselo a Hacienda, olvídate, quédate tranquilito y funciona. Y lo mejor que puedes tener es que vendas mucho y de esa manera, al tener beneficio, pues ya está, te quedas tranquilo con el fisco y punto. En tu día a día, insisto, cuando vayas a comprar pan, hagas la cesta de la compra, compres productos que evidentemente no te puedes desgravar, pues eso lo pagas como todo el mundo y ya está. Y no existe ninguna ventaja extraordinaria ni nada. Simplemente hacemos el trabajo para Hacienda y listo, carristo. Aquí tenéis una tabla, bueno,
con los países del mundo entero y las tributaciones por IVA de cada país. Estará sacado de datos macro. Me llamó la atención, por cierto, de que China haya bajado el IVA al 13%. Luego tienes países como Canadá que lo tienes al 5%. Estados Unidos, bueno, tributa entre el 0 y el 10%. Allí dependes de los estados. Hay estados que meten más presión fiscal, otros menos. Hay muchos estados que están ahora mismo un 4, 6, 8% de IVA. Otros al 2%. En fin, depende, ¿no? Los Estados Unidos pues bueno, hay que es un tema que hay que ver porque tienen hasta impuestos locales, pero insisto, en los impuestos generales pues lo tienen bajito, ¿no? Y luego, pues bueno, hay países que tienen un porcentaje elevado, hay países que tienen hasta tres tipos de impuestos diferentes, como es el caso de España. Tienes el IVA general al 21, el reducido al 10 y el super reducido al 4. Es importante para que entendáis bien este vídeo también la actividad económica de un país. En el caso de España, el sector servicios es lo que más dinero le otorga a nuestro país. Datos de 2021, aquí los tenemos, nos da un 74%. Construcción, o sea, representa, perdón, un 74%, construcción un 5%, industria un 17%, y agricultura y pesca es, números redondos, está en el 3. Agricultura y pesca y construcción en muchos casos están metidos dentro de, o sea, se confabulan con el sector de servicios porque evidentemente los productos alimenticios pues vienen de la agricultura y de la pesca y a fin de cuentas nos sirven en restaurantes y los productos vienen al final a nuestra mesa, a nuestra casa. Aquí viene de hecho desgranado en las estadísticas del INE. Evidentemente nos tenemos que fiar de las estadísticas oficiales. La cifra de los negocios a nivel interno es de 581.000 millones de euros. Y bueno, esto se desgrana luego en transporte, almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, y luego lo que consideran comercio está rondando el 14% de todo este porcentaje, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, lo que se tiene que entender es de que, bueno, se proporcionan servicios, junto con estos servicios también se están vendiendo productos. Ejemplo práctico, en una panadería te pueden vender pan, que es un alimento de primera necesidad, pero también te están vendiendo bollería, te están vendiendo pasteles, galletas, etcétera, y bueno, esos son productos a fin de cuentas que sean alimenticios que compras, te los comes y ya está. Un banco ofrece servicios bancarios y también ofrece seguros actualmente, pero que luego se traducen en que, por ejemplo, pues si tienes una vivienda asegurada, tienes un desperfecto y tal, vienen, te lo cubren, si tienes la mala suerte de que has sufrido ese desperfecto y al final lo disfrutas físicamente. Insisto, esperamos nunca que se llegue a ese punto, ¿no? En el caso, yo que sé, de tema de telefonía y demás, todo el mundo lo sabemos, pues también te venden productos. O sea, el comercio es la base fundamental de un país, a excepción de países muy ricos en industria, como por ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un suelo muy rico, como todos bien sabemos, tiene petróleo, tiene carbón, tiene oro, tiene, bueno, tiene un montón de materiales brutales y tiene muchísimas más opciones de venta y de exportación que, por ejemplo, España y que la mayoría de países del mundo. De hecho, tiene el sistema bancario más potente del mundo, tiene prácticamente la industria más potente del mundo, en fin, tiene una serie de comodidades por la riqueza de su terreno y demás que no tienen otros países. Dicho esto,
Y para no extenderme mucho más, puesto que tenéis todos los enlaces de donde he sacado la información que voy a proporcionaros ahora, os he preparado un PDF en el cual voy a explicar con pelos y detalles, pues todo. En estas tablas podéis verlo de forma muy rápida y contundente. Aquí os pongo que actualmente el PIB, el Producto Interior Bruto de nuestro país, España, es de 1.328.000 euros. ¿De acuerdo? En el tema, y esto es importante, un país tiene sus exportaciones y sus importaciones, productos que exporta y productos que importa. Y luego el comercio interno. Las exportaciones constituyen el 29,9% del PIB y las importaciones están constituyendo el 35%. Esto no hay que pillarlo con pinza el tema de los porcentajes. Importante entender de que como tenemos tres tipos de IVA, y esto lo ponemos bien claro en la tabla, luego nos salen los porcentajes de IVA que nos salen. Bien, en importaciones nosotros estamos importando más que exportando. Dato negativo, para empezar. Las importaciones pues nos ponen que son 409.000 millones de euros. Sin el IVA serían 385.000 y lo que se recaudaría de IVA aproximado de estas importaciones son 23.600 millones de euros. Esto por tema de las importaciones. Por tema de exportaciones, pues bueno, tenemos 397.000 millones de euros en el último año. En las exportaciones no se factura el IVA se paga siempre en el país de destino. Esto es importante. Entonces, pero sí que las exportaciones se ha pagado un IVA, no en el país de destino, sino a nivel interno, es decir, cuando se fabrica el producto o se administra el producto para las empresas o autónomos, evidentemente han tenido que, pues eso, que pagar por fabricarlo y demás. Más o menos creemos que la recaudación, descontando el IVA desigual que tenemos en España, puede estar en 23.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Luego ya, cuando se emite eso sin factura para otros países, pues ese IVA no se va a contar porque no existe, se paga en el país de destino, como bien he dicho antes. En total, lo tenemos aquí, bueno, de ahí se recaudarían, las cuentas nos salen en unos 46.600 millones de euros. Continuando, en el comercio interior, unido al sector servicios, tenemos una recaudación de 581.000 millones de euros. Si descontamos el tema del IVA y tal, pues nos sale que serían 547.000 en realidad, porque esto es en porcentaje bruto, y si esto es algo que las estadísticas no las hayan dado mal, eso ya es otro tema. Pero al principio lo hemos sacado, como podéis comprobar, de páginas oficiales. Más oficiales que el Ministerio de Industria, creo que se supone que no hay nada. La recaudación del IVA aproximado es de unos 33.633 millones de euros. La recaudación total, uniendo los 46.000 millones anteriores, sería de 80.000 millones de euros en el año 2022. Pero creemos que esto podría bajar a 74.000, entre 74.000 y 78.000 euros. Eso coincide con la tabla de recaudación que tenemos aquí. En 2021 se recaudaron 72.000 millones de euros. Pues bueno, más o menos estaríamos por esas cifras. Teniendo en cuenta que las exportaciones han subido y demás, pues y el tema del comercio interior se supone que debe de haberse incrementado hasta este punto. Bien, en total, uniendo todas estas cifras, las ventas, tanto comercio exterior como comercio interior, sería de 922.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Y aquí viene nuestra propuesta.
Vamos a ver. Nosotros proponemos reducir el IVA general al 6% y el superreducido al 2%. Eso de entradas. Y ahora vamos a explicar el apartado de, ostras, ¿vas a reducir el IVA y vas a recaudar más? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y encima me dices que el superreducido me lo bajas del 4 al 2. Bueno, hay truco, vamos a explicarlo, pero en vez de tener 3 tipos de IVA, pasaríamos a tener 2 con esta propuesta. Podríamos tener uno, que también lo estuvimos pensando mi compañero Metatron y yo, pero de momento creemos que para nuestro país esta sería la clave. Bien, comencemos. Con las cifras de los 900.000 millones de euros, si metemos la recaudación al 6%, obtendríamos 55.300 millones de euros, que como el superreducido tenemos al 2, pues se bajaría a 50.000 millones, más o menos. Es decir, recaudaríamos menos IVA a priori, efectivamente. En vez de recaudar entre 74 y 78.000 euros, recaudaríamos 50.000. Ahí estamos hablando de que, ostras, hemos recaudado veintitantos mil millones menos. Bueno, no pasa absolutamente nada, porque lo importante de esta medida, lo importante ya de golpe que consigues con la reducción del IVA es multiplicar como mínimo por 2 la recaudación, y bueno, por 2 sobre todo, perdón, lo tenía a la punta de la lengua, las ventas, para que nos entendamos. Al conseguir esto, la cifra de los 900.000 millones de euros pasaría a ser 1.844.000, incluyendo el IVA, 1.955.000 euros. Claro, esto nos da recaudación 110.000 millones de euros a priori. Como tenemos la coletilla del 2% en el IVA super reducido, creemos que la cifra podría bajar hasta los 90.000 millones. Pero ya de entradas, como hemos conseguido multiplicar por 2 el consumo, pues en vez de ganar 74.000 millones por la horquilla más baja a 78.000, hombre, pues le estamos sacando 20.000 millones más. Por tanto, no nos podemos quejar. Esto es bastante lógico, lo explicaremos a lo largo del vídeo. Es lógico que la gente se anime a comprar más cuando un producto vale menos dinero. Es así de sencillo. O sea, no tiene lógica de que si, por ejemplo, un televisor que ahora te vale 500 euros te lo dejan a 300, y si tienes poder adquisitivo, además porque se está fomentando la contratación de empleados, pues no te vayas a comprar el televisor y alguna cosa más. Entonces es muy lógico de que suba el consumo de una manera exponencial. Esa es la franja mínima, que el consumo pues se multiplique por 2, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestra previsión es que con las medidas adecuadas que ahora luego vamos a describir, el consumo se multiplicase por 3. Insisto, con las medidas adecuadas. Sin IVA esto nos daría 2.700.000 euros, con IVA 2.933.000 euros. La recaudación del IVA sería de 166.000 millones de euros y estaríamos posicionados en el top de Europa prácticamente. Entonces, bueno, por la horquilla más baja volvemos a restregar el 2%, pues a lo mejor pues, podrían ser 150.000 millones de euros. Pero el caso es que conseguiríamos recaudar muchísimo más dinero porque hemos fomentado el consumo de una manera brutal. Bueno, aquí exponemos la explicación que os he dado con la tabla.
Y vamos a explicar ahora las medidas que hay que poner para que estas cifras lleguen a materializarse. A ver, para que estas cuentas, y es muy importante que solo los alimentos básicos tributen, o sea, en estas cuentas, solo los alimentos básicos tributen al 2%. Es decir, lamentablemente, libros y servicios que ahora tributan al 4% deberán de pasar al 6%. Solo va a tributar al 2% los alimentos básicos. Pan, leche, huevos, fruta, hortalizas, legumbres, cereales, lo básico. Eso es lo único que tributaría al 2%. Todo lo demás pasa al 6%. En este caso, como he dicho, los libros pasarían del 4 al 6 y eliminaríamos la brecha actual del IVA en España, que es de los que menos recauda a nivel europeo. Continúo. Es muy importante que determinemos servicios que actualmente están exentos de IVA, que dejen de estarlo, por favor, como educación de la infancia, enseñanza de idiomas, cuidado de niños, clases particulares, entre otros tantos. Hay servicios que tienen excepciones fiscales que están tributando al 0%, no pagan nada de IVA. Estos servicios tienen que pagar IVA obligatoriamente para que consigamos una recaudación fiscal bastante más abundante, porque evidentemente las clases particulares es una cosa que la gente contrata mucho, cuidados de niños también, todo este tipo de cosas es una cosa que es cierto que se contrata. De esta forma tendríamos más servicios tributando IVA, como ya he comentado. Otra medida importante es duplicar la actividad comercial en todos los ámbitos para que, al igual que se da servicio durante todo el día, este también se realice por la noche, permitiendo más servicios 24 horas. Pero esto lo desgranaremos en otro vídeo que estamos preparando. Ejemplo práctico, abro un poquito de spoiler. A mí me gustan mucho los konbini tipo japoneses. Son tiendas de conveniencia 24 horas, en donde puedes encontrar todo tipo de productos básicos. Bueno, habría que fomentar muchas más cosas. Iríamos a un plan muchísimo más exigente. Esto sería otra medida muy importante para conseguir fomentar que se den estas cifras e incluso mejorar lo que estamos diciendo en este vídeo actualmente sobre el tema de la recaudación del IVA. Evidentemente te daría muchísimos más puestos de trabajo. Lo importante es que rebajando el IVA obtenemos más ingresos que los actuales por este concepto, y la empresa, al vender mucho más, se verían obligadas a contratar a mucha más gente. Actualmente España tiene un problema muy serio. Importa más de lo que exporta. Esto implica que la deuda siga creciendo y hay que solucionarlo. Actualmente es de 1,5 billones. Una media que oscila entre 25.000 y 45.000 millones de euros es lo que nos toca pagar extra cada año. Esta cifra engorda la deuda y con ello se piden préstamos para que el país siga adelante. Pequeños préstamos para que nos entendamos, pero bueno. Y luego también las empresas están pidiendo préstamos, etcétera, etcétera. La situación es muy negativa, por eso es importante rebajar el IVA al 6% y acompañarlo con medidas de estimulación reales y contener de paso la inflación. También es importante impedir la competencia desleal y los monopolios. God System está a favor de la libre competencia y la rebaja masiva de impuestos. De hecho, el plan que proponemos actualmente no es el ideal, no es el que nos gustaría, porque queremos llegar al impuesto cero, aunque esto es muy complicado, estamos en un mundo globalizado y se tendría que conseguir pues más adelante y de otras formas. Esto lo explicaremos en otro vídeo que también tenemos pensado preparar. La misma palabra lo dice, impuesto. Creo que, vamos, se entiende, ¿no? Además, actualmente no disponemos de ninguna regulación estatal que nos garantice que ningún político va a robar el dinero de todos. Lamentablemente ocurren cosas muy malas en este sentido.
La medida del 6% de IVA debe ir acompañada de otra muy importante, una regulación de precios de todos los productos, pero enfocada al libre comercio. Esto es muy importante porque la regulación de precios que habréis escuchado o que habréis leído generalmente por internet, bueno, son muy comunistas, por así decirlo, de la antigua escuela, pero nosotros no queremos ese tipo de regulación de precios. Esto se tiene que enfocar de otra manera diferente. Expondremos un ejemplo totalmente real en este vídeo con un producto de prueba ofertado por la tienda online Anime Crystal, una de las muchas estatuas de anime que vendemos en esa página web. Vayamos al grano. Aquí os pongo el enlace y una fotografía de esta figura en esta página web. Es un producto que se exporta desde Japón y Anime Crystal lo está vendiendo a 249 euros. Vale. Vamos a una tabla rápida y contundente. Anime Crystal tiene que comprar el producto, lógicamente, para poder venderlo. Actualmente, con el IVA al 21%, Anime Crystal tiene que pagar 185 euros por esta estatua. La está vendiendo a 249. Como le mete el tema del transporte, incluido y gratuito, pues ahí van incluidos también los gastos del transporte. Además, pues bueno, da servicio, entre otras cosas, pim pam. Esta estatua, lo pongo aquí, en otros sitios, en otras páginas web, lo podéis buscar si queréis, pues la encontraréis entre 220 y 275 euros. Es decir, hay páginas más caras que Anime Crystal, pero también es cierto que hay páginas más económicas. El mercado es la libre competencia y es lo que tiene. Esta página está especializada por precios intermedios. Actualmente, ya de entradas, con el IVA al 6%, el proveedor le vendería la estatua a Anime Crystal a 155 euros. Entonces Anime Crystal podría animarse a bajar la estatua a 199 euros. Bien. Y aquí pongo otras dos cantidades diferentes. Precio fabricante más proveedor, con la regulación al 35% de beneficio que se ha hablado antes. Y precio de venta público, con el IVA al 21%, y como no existe la propuesta que estamos realizando, no hay opción. De ahí este mensaje. Sin embargo, la estatua de Anime Crystal se le podría quedar a 100 euros por parte de su proveedor y podría venderla a 135. Conclusión, que lo tenemos aquí más abajo. Ya nos saltamos rollo porque ya hemos explicado esto. Voy a explicar una coletilla más que aparece aquí. No hemos incluido en esta operación que el mayorista y el fabricante también sacan su beneficio. Seguramente a nuestro mayorista le dejen la estatua por 80 euros más IVA, sería un total de 84,8. Y teniendo en cuenta que como mayorista venden grandes cantidades, podría vendérnosla perfectamente a 110 euros. El mayorista ganaría un 30%, así que el precio mejoraría aún más. Pero como dije antes, el fabricante que le vende al mayorista también paga los mismos impuestos, aunque los fabricantes extranjeros, en este caso, en este tipo de negocios, son japoneses y ellos pagan un 8%. Esto está mal porque ahora Japón está en el 10% en su país. ¿Casualidad? Bueno, en Estados Unidos, ya he comentado, puede variar desde un 4 hasta un 11%, más o menos de media, los impuestos que tienen allí. Al 11 es raro que llegue, normalmente suele estar entre el 4 y el 8%. Al 6 diría que sería la media en muchos casos. Es decir, seguramente podríamos bajar esta cifra hasta que nuestro mayorista nos deje la estatua en 100 euros. La conclusión es aplastante. Anime Crystal, en primera instancia, podría vender esta estatua en 150 euros. Mucha gente se animaría a comprarla, puesto que la bajada sería de 100 euros con respecto al precio actual de 249. Pero aún hablamos ahora bueno, de la contrapartida, de lo que también podría ocurrir por parte de la competencia. La competencia debería venderla entre 120 si le quiere sacar poco margen, hasta los 170 euros como máximo. Pasarse de eso, estaremos todos de acuerdo que sería una burrada.
Aquí es donde interviene la competencia desleal y donde debe existir una regulación. Si una empresa tiene mucho dinero y encima, aprovechando que el IVA no es agobiante, compra en grandes cantidades para hundir a la competencia, puede vender el producto, por ejemplo, en 105 o en 110 euros. Todo el mundo compraría esta estatua a esa empresa hasta que se le agotasen las existencias. Gods System propone la fórmula de ganancia mínima del 35%. Es decir, seas una empresa grande, mediana o pequeña, debes obtener un beneficio neto básico del 35% y de un máximo de un 100% por cada producto que se venda. De esta forma, Anime Crystal podría vender al final la estatua en 135 euros, sacándole el 35% de beneficio y consiguiendo rebajar la estatua en un total de 114 euros. Acordaros que estaba en 249 euros la estatua. O sea, la rebaja es brutal. Si bien es cierto que el mercado se autorregula por la competencia, también hay que entender que hay malas prácticas por parte de las empresas que buscan generar su propio monopolio sin importarles que con ello cierren otras empresas y se destruyan puestos de trabajo. Debe existir un mecanismo empresarial con dirigentes especializados y votados por empresarios, con experiencia en el sector para crear un organismo que ayude a regular los precios de muchos productos y sus materias primas. A su vez, este organismo debe tener dos organismos internos de autocontrol y auditorías constantes para que se depuren errores y no exista manipulación. El gobierno no debería de tener opción de intervención, salvo en casos muy extremos y necesarios, pero se debería de contar con otro organismo extra de contrapoder en el gobierno de la nación que aconseje y verifique técnicamente si una actuación es la correcta. Por supuesto, solo los profesionales y técnicos especializados podrán votar por el presidente de dicho organismo, que deberá renovarse cada 6 años, siempre con total independencia a intereses políticos. Esto que estoy diciendo pues puede sonar un poco duro para algunos, para otros pues puede sonarle como música para sus oídos, puesto que estamos abogando porque haya un control y porque las empresas, a fin de cuentas, este organismo que proponemos regule los precios desde las materias primas hasta el producto final que el consumidor compra al empresario o al autónomo. Entonces, es muy importante que no se malinterprete este apartado, por eso estoy haciendo tanto hincapié en esta última fase del vídeo. Estos últimos porcentajes de los que he hablado, evidentemente, con un comité de expertos empresarial y formado, sobre todo, se pueden hablar. No estamos diciendo que tenga que ser exclusivamente de ese tipo. A lo mejor haciendo un estudio súper serio y súper concluyente, resulta que podemos ampliar las horquillas. Por ejemplo, que los empresarios tuvieran la opción de irse a un 150% de beneficio o un 125% en el rango máximo, y en el rango mínimo a lo mejor que podamos hablar de un 30%, 35% o 40%. Deberíamos de evidentemente debatirlo y de ver qué tipo de productos también se le puede aplicar más margen o menos margen, y luego ya entra el sector competencial, es decir, habrá empresarios que digan, sí, yo me acojo a ese 35% mínimo para tratar de poner el producto lo más económico posible y Santas Pascuas, y habrá empresarios que digan, un momento, a lo mejor me interesa poner este producto de tal manera en el cual le saco un 50% de beneficio, pero voy a ofrecer una serie de servicios extra y voy a dar alguna cosa más y voy a comprometerme con
X cosas, ¿vale? Eso ya lo tiene que ver, insisto, cada empresario. En cualquier caso, lo que no se puede bajo ningún concepto, porque eso ha hundido a muchas pequeñas y medianas empresas, es permitir que haya empresas que formen un monopolio en el cual digan, como por ejemplo en el sector de la informática, bueno, vamos a ganarle solo un 5, un 6% de beneficio como mucho. Y nada, entonces claro, ¿cuántas tarjetas gráficas tienes que vender a lo largo del mes? ¿Cuántas placas base? ¿Cuántos discos duros? ¿Cuántos ratones? ¿Cuántos teclados para ganar un sueldo normal? El problema que tenemos es que en España hay muchísimos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Una barbaridad. Estábamos hablando que últimamente la cifra era más de la mitad y esto es tremendamente alarmante. A los autónomos se les está maltratando muchísimo. Entonces, se les debe dar las herramientas lógicas y factibles a los autónomos para que puedan vender de forma cómoda a sus clientes. Esto es importantísimo y evidentemente se les tiene que dar la opción de que puedan ganar dinero, porque entonces, ¿para qué queremos la figura de pequeño o mediano autónomo? Directamente te la cargas y que simplemente pues vendan las 4 empresas de turno y se acabó. Es decir, hay muchas personas que piensan que simplemente con poner un producto en una tienda y entrar en el mercado laboral pueden competir y que tal. No, no es tan sencillo luego en la práctica, en el día a día. A la hora de la verdad, te pueden comer por muchos sitios y tú tienes que tener la facilidad de poder vender los productos también que más te gusten. No tiene por qué ser un producto propio lo que quieras vender, puede ser perfectamente también un producto eh, sobre una industria con la que te sientas identificado y que quieras aportar también tu granito de arena a esa industria y quieras comercializar. Espero haber dejado claro este tema. Lo hemos estudiado yo creo que bastante bien mi compañero Metatron y yo. Y bueno, dicho esto, sin mucho más que decir y a la espera del siguiente vídeo que vayamos a publicar en el canal, se despide Link para la comunidad de Goods System. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues darle like, suscribiros, que eso nos ayuda muchísimo a seguir incorporando más material.